Vale, chicos, mucha gente cree que la espiritualidad es ir a la misa de los domingos. Esto ya creo que ya se habló en su día, ¿eh? Ya hicimos un vídeo hablando de la espiritualidad o de comprender la espiritualidad, pero bueno, pero lo tocamos, si no recuerdo mal, muy por encima. Bien, ya que hemos estado en el transcurso del canal hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a intentar explicar qué es ser espiritual o cómo deberíamos de entender la espiritualidad desde mi punto de vista, ¿vale? Para no transmitir susceptibilidades ni heridas ajenas, ¿no? Vale, entonces el Cristo, cuando regresa de su periplo por la India, por Pakistán, por el Indostán, ¿no? Ya hablaremos del tema más adelante en otro vídeo, cuando hablemos del Cristo, porque siempre es bueno y es aconsejable hablar del Cristo, de Jesucristo, de Yeshua ben Pandira, que era su nombre, ¿no? En fin, cuando él regresa de ese periplo de la India, de recoger conocimientos, ¿vale?, de su hermano el Buda, eso también hay que entenderlo. Necesita reclutar, por así decirlo, hombres que van a ser maestros a posteriori. ¿Para qué? Para que su legado se quede postergado en nosotros, para que nos pueda llegar toda esa sabiduría, todo ese cúmulo de conocimientos, ¿no? Es así, esa es una de las misiones de un maestro de conciencia despierta. Y ahora con mayor ahínco, porque estamos hablando del maestro más potente que ha llegado al planeta Tierra, ¿vale? Dicho por todos los maestros de conciencia despierta. Entonces, Pedro, ya sabéis que era uno de los discípulos, para ir al grano, ¿vale? No me quiero extender y lo voy a contar como lo recuerdo, ¿vale? En fin, Pedro era uno de los discípulos, o era, digamos, el jefecillo del grupo más anexo, más allegado al Cristo, ¿vale? Entonces, cuando el Cristo ve en Mateo, que era un recaudador de impuestos, claro, le dice al Cristo: pero maestro, este hombre es un recaudador de impuestos, genera sufrimiento en las personas, en los demás, no lo puedes elegir para que venga con nosotros. Entonces, claro, el Cristo, que ve más allá, con su capacidad, con esa conciencia cósmica que tiene, lo que dice es: vamos a reunirnos todos en la casa de Mateo esta noche y allí cenaremos. Entonces llega la noche, todos se reúnen expectantes para ver qué tiene que decir el Cristo, ¿vale? Fijaos en esto, ¿no? Y es cuando les dona, les da, les instruye con la preciosa parábola del hijo pródigo, que a mi juicio es la parábola más importante que ofrece a sus discípulos, ¿vale? Las parábolas son métodos literarios, ¿vale?, para entender algo complejo a través de un ejemplo sencillo, que es muchas veces emplean los maestros de conciencia despierta parábolas para poder transmitir su enseñanza, así de fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que les cuenta la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos. Uno de ellos era súper obediente, hacía lo que el padre le decía, sin resistir, etcétera, etcétera. Pero tenía otro, un tanto más rebelde, que quería vivir su propia vida, sus aventuras, etcétera, ¿vale? Eso es fácil de entender incluso hoy día, ¿vale? Entonces, el hijo menor le dice: padre, quiero que me des lo que me pertenezca, mi herencia, etcétera, etcétera, porque quiero irme. El padre le dice: bueno, entiendo que quieras irte de mi casa, de la casa de tu padre, ¿vale? Pues aquí tienes esto es lo que te corresponde, ten mucha suerte, hijo mío. El padre, vale, le deja ir y, como ya sabéis, no tardaría mucho tiempo en fundirse el dinero hasta que llega el día en que tiene que regresar a la casa del padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que ir con la cabecita así como los perritos cuando han hecho algo así malo. Pues entonces esto es lo mismo. El padre ve que su hijo es más humilde. El padre ve que su hijo se ha conocido.
Por eso es tan importante conocerse en el camino espiritual. Y por eso os invito a que volváis a ver el vídeo que hicimos de conocerse, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el padre, súper contento, con lágrimas en los ojos, celebra una fiesta en honor al regreso de su hijo. Claro, la mayoría de las personas del planeta no prestamos importancia a la segunda parte, que es quizá la más importante, que es cuando el hijo mayor le dice al padre, pero padre, yo que he estado contigo todo este tiempo, yo que he estado contigo siempre y no me has hecho ninguna fiesta. Y entonces el padre le dice, bueno, tú, es cierto, me has obedecido, has estado conmigo desde siempre, has estado para todo y en todo cerca de mí, pero tu hermano se ha conocido y tú no. Para que podamos entender esto, ¿vale? Mejor imaginaros que el que os habla, o sea, yo la palmo, me muero, ¿vale? Y llego al juicio de Anubis. Es porque es Anubis quien hace el juicio. Ahora que tenemos aún fresco el vídeo de Egipto, ¿vale? Bien, es un proceso que tienen que pasar todas las personas humanas, todas sin excepción. Entonces llego ante el dios de las orejas largas, el dios con la cara de chacal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que te pregunta, vamos a ver, Antonio, bueno, ahora te llaman Antonio, ¿vale? Pon tu corazón en este platillo. Y me ponen el corazón en un platillo de esa balanza. Y en el otro plato ponen la pluma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el corazón pesa más que la pluma. Bueno, yo ya lo sé, pero bueno. Mal asunto. Si nuestro corazón va a pesa más que la pluma, es porque no ha ido bien la cosa. Hay que repetir asignatura. Repetimos asignatura, y por muy bien que te comportes, Antonio, como en esta... Bueno, muy bien, es una forma de hablar, ¿vale? Vale, has transmutado, te has portado medio bien, etcétera, ¿vale? Pero no te has conocido. No has eliminado el agregado psicológico, el yo, el ego. Tu psiquis, tu alma sigue muy cargada de ego, de esos elementos infrahumanos, de ese infrarrojo que nos apega, que nos arrastra por ley de magnetismo, de asociación psicológica a la materia. Así que por muy bien, aunque seamos buenas personas, por ley, por ese tipo de leyes, vamos a seguir hundiéndonos en la materia, en el mundo físico, hasta que lleguemos a otro estadio de existencia, ¿vale? El que sea. O nos ponemos las pilas con la energización y con la eliminación y el autoconocimiento de sí mismos, o por muy santos que seamos, vamos a ir descendiendo poco a poco, teniendo peor vida, peor existencia, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante entender bien la parábola del hijo pródigo, y por eso es tan importante entender la espiritualidad. La espiritualidad, como ya hemos visto, no consiste en irse a la misa, que sí, que es una forma de veneración, pero bueno, mínima, ahí está, no trasciende nada más. Es un acto hasta de vanidad, incluso, ¿vale? Yo voy a misa todos los domingos y, ojo, eso me lo tienen que ver, no, vale, bien, pero ¿qué consigues eso si no cambias nada? Si tu forma de sentir o de pensar no cambia, si tienes el corazón lleno de odios, de rencores, en fin, etcétera, de memoria. El ego es memoria, como dice Samuel Aumbeor, el ego es memoria, ahí, densa, petrificada, cristalizada. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Conocerse es vital en el camino espiritual. Seguimos. Cada uno de nosotros entiende la espiritualidad de manera distinta, de acuerdo a su educación, país, idiosincrasia, fuerza por conocerse o al interés, etc. Si hemos puesto el ejemplo de ir a misa los domingos, es porque nos hallamos en una zona eminentemente católica. No es lo mismo educarse en una zona donde predomine la cultura budista o islámica
que educarse con los indios mamos de Colombia, por ejemplo. Sin querer, cuando llegamos a entender que debemos de eliminar el agregado psicológico, inyectamos espiritualidad en nuestra vida. Es cuando te molesta ver ese pequeño desorden encima de la mesa y te pones a ordenar cada cosa en su sitio. Este es otro de los síntomas que se produce cuando queremos oxigenar nuestra vida con eso que llaman espiritualidad. Los demás perciben esos cambios en nosotros. Se ha vuelto más paciente, por ejemplo. Se le ve más amable. Se le ve sonreír más que antes, etc. Y este cambio puede producirse de manera gradual. Al respecto, el Buda nos ofrece esta preciosa parábola sobre alcanzar la iluminación. Un día, uno de los discípulos del Buda se le acercó porque quería saber en cuánto tiempo tardaría en alcanzar la iluminación. El Buda le contestó que trabajando sobre sí mismo y meditando la podría alcanzar en al menos 10 vidas, pero que también trabajando y meditando sobre sí mismo la podría alcanzar en al menos 10 años. Pero también trabajando sobre sí mismo y meditando la podría alcanzar en al menos 10 meses. Pero también trabajando y meditando sobre sí mismo la podría alcanzar en 10 segundos. El discípulo, contrariado, le dijo que no sabía lo que le había querido decir. El Buda le dijo que lo que en realidad le llevaría a la iluminación sería todo cuanto había comprendido a lo largo de sus existencias, sumado al entendimiento de que se consigue más con la inteligencia del corazón que con el esfuerzo y estudiar libros sobre espiritualidad, que el único camino que podría llevarlo a alcanzar la iluminación sería eliminar de impureza su corazón a través del autoconocimiento de sí mismo, el correcto uso de la energía creadora y dedicando su vida a los demás. Para ir acabando el vídeo me vais a permitir comentaros acerca sobre este libro, ¿vale? La revolución de la dialéctica del maestro de conciencia despierta, Samuel Aumbeor, ¿no? Ya hemos hablado de él en algunas ocasiones, que fue un gran maestro de conciencia despierta del siglo pasado, junto con su esposa, la venerable maestra Litrantes. Y este hombre, entre sus muchísimas obras escritas y audios que dejó, ¿no?, tiene este libro que os acabo de comentar, La revolución de la dialéctica. Entonces, para entender y para dar la guinda a este vídeo sobre entender la espiritualidad, lo que hemos hecho es ver algunos de los capítulos que se relacionarían con este vídeo, ¿no? Y entre ellos, el que nos ha llamado más la atención es uno que se llama el requisito, que va sobre ser el buen amo de casa. Os leo algo, mira. Un tipo fanático, lunático, caprichoso, etcétera, no puede servir para la revolución integral, ¿eh?, refiriéndose a nuestra revolución interna, psicológica, ¿vale? Un sujeto que no cumple con los deberes de su hogar no puede lograr el gran cambio. Tenemos que cambiar todo lo que somos por algo nuevo, ¿no? Eso ya lo hemos ido explicando más o menos por encima a lo largo del canal. Una persona que es mal padre, mala esposa o mal esposo, o que abandona su hogar por tal o cual hombre o mujer, jamás podrá llegar a la transformación radical, ¿vale? La piedra angular de la psicología revolucionaria está en el requisito de tener un perfecto equilibrio en el hogar, ya siendo un buen esposo, buen padre, buen hermano y buen hijo. Perfecto cumplimiento de los deberes que existe para con la humanidad doliente, convertirse en una persona decente. Fijaos, algo tan normal y tan sencillo, bueno, entre comillas, como llegar a ser una persona decente, es el requisito indispensable para una vida espiritual. Lo que nos recuerda a aquellos dos primeros pasos del sendero de la meditación, el yama y el niyama, pero bien extendidos, porque eso tiene mucha miga. Dice, quien no cumple con estos requisitos jamás podrá avanzar prácticamente en estos estudios revolucionarios, ¿vale? Bueno, y luego tiene otro. A ver, para el que le guste todo esto, este libro es indispensable, ¿vale? Como muchos otros, ¿no?
En fin. Y luego también nos habla seguidamente de el derrotismo, porque es normal que cuando estemos quien está en estos estudios sienta cierto derrotismo. Yo no puedo alcanzar esto, yo no puedo ser... Os lo leo. La gente de esta época caduca y degenerada cargan en su interior un agregado psíquico que es un gran estorbo en el camino de la aniquilación del ego. Y este es el derrotismo. Los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a estados superiores. La mayoría de las personas se consideran vencidas aún antes de iniciar la lucha o el trabajo esotérico gnóstico, ¿vale? Él habla de la gnosis como el método más completo para llegar a la revolución de la conciencia, ¿vale? De la aniquilación del agregado psicológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sintetizando, diremos que existen 3 comunes actitudes derrotistas. Una, sentirse incapacitado por falta de educación intelectual. 2, no sentirse capaz para iniciar la transformación radical. 3, andar con la canción psicológica. Nunca tengo oportunidades para cambiar, no hay tiempo para hacer esto, no, en fin, etcétera, etcétera. Excusas, ¿no? Cuando en realidad prácticamente ninguno de los maestros que ha llegado de la Tierra tenían estudios. Fijaos, qué cosas. Y podríamos, bueno, si nos ponemos a detallar y a reflexionar sobre cualquier libro de cualquier maestro de conciencia despierta, tenemos que estar aquí días, pero días, ¿vale? Los libros de los maestros de conciencia despierta, dicho sea de paso, no se leen así como así. Cada párrafo, cada renglón se tiene que meditar, que reflexionar. Fijaos, no es lo mismo un libro de estos que cualquier otro libro que podamos leer por ahí, ¿vale? Bueno, y así podríamos estar capítulo a capítulo detallando este párrafo, esto, lo otro, de cara al tema que nos ocupa ahora, ¿vale? Pero lo iremos tocando pues poco a poco, conforme vayan surgiendo los temas, pues así, ¿vale? Porque si no es que esto se hace muy largo, y ya sabéis que los vídeos que hacemos aquí son esquemáticos, para no condensarlos, ¿no? En fin, también es verdad que hay que tener cuidado. Comentamos en su día que pueden surgir actitudes por parte de los demás que no nos ayuden, ¿no? Como que hay indiferencia, como que hay recelos, como que hay miedos, como que hay este tío está muy raro, no sé cuánto, ¿vale? Van a tender a ver una parte negativa antes que la positiva, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Entonces, que no nos importe eso. Siempre habrá gente que nos ponga a parir, siempre, que te llamen no sé qué, o que pongan incluso en cuestión la honorabilidad y la fidelidad de tu cónyuge, o que haya gente que se deje arrastrar por eso, o alguien que te venga y que te diga no le vayas por ahí pegando a la gente, en fin, absurdeces, chismorreos que no vienen a cuento, ¿vale? Entonces tenemos que entender que la espiritualidad nos brinda la oportunidad de poder amar a todo el mundo. Esa es la mejor opción, es la opción que nos han dado los maestros de conciencia despierta. Que nos dan basura, nosotros colaboración. Y ya está. Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, ¿vale? Y entender que cada vez que nos iniciemos o que queramos adaptar la espiritualidad a nuestra vida, nos vamos a encontrar con muchos asuntos que van a ir en nuestra contra o aparentemente en nuestra contra, pero los tenemos que coger de tal manera que nos sirvan para nuestro avance psicológico. Todo nos sirve, todo nos va a servir, todo, eso ya se habló creo que en su día, ¿vale? Entonces, los chismorreos, lo que puedan decir de nosotros, todo eso sirve. Vamos a ver que esa fuerza de conmutar, de cambiar, todo eso nos va a servir para avanzar increíblemente. Si nosotros ofrecemos una colaboración y un amor, bien entendido, ojo,
para aquellos que nos vilipendian, que nos lanzan insultos, que nos critican, que nos etcétera, etcétera, bueno, mil cosas, ¿vale? Lo cambiamos en forma de colaboración, de amor, de comprensión, de ponernos en su lugar, de ver que esa persona tiene problemas o que, en fin, o que no quiere ponerse en nuestro lugar, pues perfecto. Amemos a la gente. El amor es bien entendido, ojo, no hay que ahora aquí dejarse llevar por un sentimiento, venga, todo es amor y yo te doy todo, y no va por ahí la cosa, ¿vale? Pero si nosotros somos capaces de entender que a través del amor y de la perspectiva que nos ofrece la espiritualidad, podemos llegar a entender a los demás a través de nuestros propios agregados psicológicos, perfecto, ¿eh? Lo que vemos en los demás es lo que hay dentro de mí. No nos engañemos. La sinceridad, una vez más, se convierte en esa gran herramienta. Ahora dirá alguien que el yo sabe de gnosis, que si sabe de esoterismo, que si que el ego sabe de teosofía. Es normal. La competitividad siempre va a estar ahí, ¿vale? Pero no hay que engañarse, ¿vale? Ya hemos dado las herramientas clave para poder llevar o para empezar a entender qué es llevar una vida espiritual o adaptarla a nuestro diario vivir. Esperemos que sirva para poder entender esto de la espiritualidad, ¿vale? Llevada a cabo en esta época y sobre todo en esta parte del planeta tan materialista, tan occidental, tan cerrada a nuevas posibilidades. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, que será de una práctica, y ya está. Vamos a por ellos, que son muchos, que son muchísimos, los yoes, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias. Mis leyes. Si vosotros volvéis a mí, yo volveré a vosotros, dice el Señor. No creáis que os salvaréis por vuestros rituales, por ir al templo. No son sacrificios lo que pide el Señor. No traigáis más ofrendas vanas, dice el Señor. No me complace la sangre de novillos ni corderos. El sacrificio que pide Dios es un corazón arrepentido. ¿Qué hacemos para salvarnos? Cambiad vuestro corazón. Tomad el camino recto. El Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Por qué crees que no conocemos el camino de la salvación? Conocemos la ley tan bien como tú e intentamos obedecerla. Somos los hijos de Abraham. Siempre hemos observado la ley. Aquellos de vosotros que os creéis justos y píos, os digo que tenéis que traer los frutos del arrepentimiento.